Como os he venido contando durante las últimas semanas, los últimos noticiarios, uno de los momentos clave de la presidencia española del Consejo de la UE era la cumbre de la propia UE con la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta reunión era importante porque podía suponer un acercamiento entre estas dos partes del mundo y es algo que a la Unión Europea le interesa, pero de cabeza, le interesa meterse ahí. O sea, sobre todo para poder diversificar las diferentes cadenas de suministros que tiene y que no se vea desprovisto de diferentes materias críticas como las que tiene con China o Estados Unidos y luego llega una pandemia o una crisis energética y nos volvemos locos porque no tenemos todo lo que queremos, o sí, pero a un precio desorbitado. Entonces la idea es evitar esto y la Unión Europea cree que en América Latina, generalizando ese territorio, en América del Sur al final y América Central, pueden encontrar esa diversificación de suministradores. Además, la gran utopía de esta cumbre era poder avanzar con el acuerdo de Mercosur y la Unión Europea, algo que lleva bloqueado desde hace décadas, ya os conté esto con más detalle en mi canal principal, y parece que así va a seguir, bloqueado y estancado. Porque, seamos sinceros, la cumbre de la Unión Europea y la CELAC no ha sido un éxito por el que debamos descorchar champán, pero tampoco un fracaso estrepitoso por el cual debamos deprimirnos y dejar de saber nada de la Unión Europea. Al final, ha habido más una sensación de medias tintas, así que vamos a explicar lo que ha salido de esas reuniones, que al final duraron 2 días, fueron el lunes 17 y el martes 18 de julio aquí, en Bruselas. A ver, una de las principales cositas que se intentó sacar de esa cumbre fue una declaración conjunta para condenar el tema de la invasión rusa de Ucrania. Eso sí, este tema pintaba complicado, porque al inicio varios países estaban totalmente en contra de aceptar algún tipo de condena en este sentido, y estos países eran algunos como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Brasil, Honduras o Bolivia. Estos países consideraban tal cual como una línea roja mencionar directamente a Ucrania o Rusia en esa declaración conjunta que se quería sacar. Por lo que, como había esta línea roja, pues el tono del texto se fue rebajando poco a poco, se fue negociando los matices de que se dice, que no, hasta llegar a un punto que fue aceptable para casi todos. ¿Por qué? Pues porque hubo un país que finalmente no cedió de ninguna de las maneras, y este fue Nicaragua. No quiso sumarse a esa condena, digamos, conjunta que salió adelante. Y la tildo de condena, tal cual, porque al final el texto no menciona ni a Rusia, ni tampoco habla de agresión, por tanto de condena tiene poco. El texto pone lo siguiente: expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial, restringiendo el crecimiento, aumentando la inflación, interrumpiendo las cadenas de suministro, aumentando la inseguridad energética y alimentaria y elevando los riesgos para la estabilidad financiera. En este sentido, apoyamos la necesidad de una paz justa y sostenible, apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos destinados a una paz justa y sostenible en línea con la Carta de la ONU. Por tanto, como veis, no hay ninguna mención de condena, no hay ninguna mención a Rusia, es una declaración bastante light, bastante suave, hay mucho wording, mucha palabreja de la Unión Europea que le interesaba que quedase claro en esa declaración que es Rusia quien tiene la culpa de todos estos males, y al final también pues cabe recordar algo muy importante, y es que la Unión Europea y la CELAC llevaban sin reunirse más de 8 años, por tanto está claro que las posiciones de ambas partes se han distanciado y han tirado por caminos en algunas ocasiones bastante opuestas en cuanto a temas internacionales, en cuanto a relaciones con algunos países como con Rusia, por ejemplo. Por tanto, quiero decir que no se esperaba que esto fuese a ser fácil, ni se esperaban grandes éxitos de esta cumbre, pero bueno, pues algo ha salido de ahí. Pero ante la insistencia de la Unión Europea sobre este tema de Ucrania, por razones más que obvias, quería meterse en esto la UE y sacar algo de ahí, pues ojo, cuidado, porque hubo países de la CELAC que quisieron hacer también mención en una declaración al tema del pasado colonial, y así se hizo. Parte del texto que salió fue el siguiente: reconocemos y lamentamos profundamente el sufrimiento incalculable infligido a millones de hombres, mujeres y niños como resultado de la trata transatlántica de esclavos. Fueron tragedias espantosas en la historia de la humanidad, no solo por la barbarie aborrecible, sino también en cuanto a su magnitud, naturaleza organizada y especialmente a su negación de la esencia de las víctimas, y que la esclavitud y la trata de esclavos son un crimen de lesa humanidad. Esa fue parte del texto. De nuevo, me estoy quitando mucho de en medio porque si no, no terminamos y es infumable. Ahora bien, tras leeros estas dos declaraciones, os recuerdo que son eso, declaraciones, nada más, y tampoco suponen, como veis, un punto de inflexión, no tienen palabras tan agresivas, tan firmes para que digas tú, ahí va, esto marca un antes y un después en las relaciones entre la UE y la CELAC. Realmente creo que no, creo que son declaraciones a medias tintas al final, es un punto común al que se ha llegado, pero de nuevo hacía mucho tiempo que no se reunían y al menos ha salido
salido algo de manera conjunta. Ahora bien, más allá de declaraciones y de palabras que te pueden gustar más o menos, es cierto que se han firmado algunos convenios y acuerdos bilaterales, se han prometido también inversiones de cara al futuro, 45.000 millones de euros se mencionaba en algún sitio, pero poquito más a destacar, la verdad. Lo último de todo que fue bastante llamativo es que Pedro Sánchez, presidente de España, y que justamente destacó que esta cumbre era un momento clave de la presidencia española del Consejo, pues se ausentó de la rueda de prensa final y decidió acudir a un mitin electoral del PSOE en San Sebastián, en España. Además, tengo que decir que esto no pasó una sola vez, sino que el propio lunes 17, en la cena de gala que iba a tener lugar de la cumbre de la CELAC, también Sánchez decidió no asistir y se fue a Huesca a otro acto de campaña. Son decisiones que evidentemente se entienden, pero que conllevan su crítica correspondiente, ya que eran 2 días importantes de cara a España, de cara a la agenda de la presidencia española y también de cara a la Unión Europea. Aparte que se podría haber dejado mucho más claro que Sánchez no iba a estar y no de repente periodistas encontrarse con vaya, pues finalmente esta persona no va a estar aquí. Pero bueno, también os digo que hubo líderes de la CELAC que excusaron a Pedro Sánchez diciendo públicamente que hacía bien en volverse a España porque debido al proceso electoral que hay ahora mismo, bueno, pues Sánchez tenía que hacer campaña para defender la democracia en España por las posibles fuerzas que pueden surgir en el país. Esto era un poquito lo que decían algunos líderes. Y esto es todo el resumen, diría yo, de lo más interesante, lo más llamativo de la cumbre Unión Europea-CELAC. Si hay novedades con ambas partes, lo cubriré por aquí, así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo.